Dios, ¿dónde estás? Póngale en su mente o en su propia voz ese tono de voz más desesperado. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido tan desesperados, angustiados, que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en nuestras luchas? ¿Dónde está Dios ante esas cosas que percibo como injustas hacia mí? ¿Dónde está Dios? El mensaje de hoy, la reflexión que les compartiré, es precisamente de eso. ¿Dónde está Dios? Muchas veces, por distintas experiencias que he tenido, pues me he hecho esa misma pregunta. Y muchas veces pues ha sido con cierta angustia, experimentando esa soledad, ese sentirme sola. Es como a veces es como que si quisieras escapar de ti mismo, de ti misma. A veces es como que no sabes qué más hacer. Se crea como una lucha en tu interior. En fin, te podría describir tantas cosas que nosotros experimentamos. Pero gracias a todo el proceso que Dios me ha permitido vivir, me he dado cuenta que está mucho más cercano de lo que yo me puedo imaginar. Y sí, aunque no lo creas, sí es así. Aún en esa lucha, aún y cuando fallé, aún y cuando estoy experimentando cosas que hablan mal de mí, cosas que son injustas hacia mi persona, en esos periodos de prueba, cuando Dios me está probando mi fe, cuando Dios está probando mi fidelidad y mi lealtad, mi amor hacia Él, es cuando más lejos se siente. Pero muy por el contrario, es cuando más cerca está. Y para eso pues quiero que me acompañes a leer de Lucas 24, del 13 al 35. No voy a leer todo por temas de tiempo, pero sí quiero una de los primeros versículos de esta enseñanza. Y es del camino a Emaús. Yo creo que todos en algún momento pues hemos escuchado de esta historia, luego de que Jesús resucitó de la muerte, pero todavía no había subido al cielo. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No se nos olvide esa palabra, que sus ojos estaban velados. Y precisamente por esos ojos estar velados, para que no le conociesen, era precisamente para que ellos no se dieran cuenta de que ese era Jesús. Entonces Jesús se les acerca y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces ellos aquí, uno de ellos, que se llama Cleofás, le respondió como que, oye, tú eres el único forastero aquí que no sabes lo que ha pasado. Todo el mundo lo sabe, pues esa era la noticia, el acontecimiento del momento. Y obviamente le tomaron a él por forastero porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y Jesús le dice, ¿pero qué cosas? Y ellos dijeron que Jesús el Nazareno, o sea, ellos contándole a Jesús que Jesús el Nazareno
que fue varón, fue profeta, fue poderoso en obras, todo cuanto él hacía, se daban cuenta que delante de él estaba Dios y que todo lo hizo conforme a la palabra de Dios. Y como entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte, le crucificaron. Ahí ellos le están contando a Jesús lo que le había pasado a Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaron, ellos pensaron que todas las cosas iban a acontecer de una forma. Y eso es muchas veces lo que pasa. Nosotros a veces pensamos que Dios, esa palabra que hay de Él, va a suceder de una forma. Nosotros hacemos como una ruta, un esquema de que esto, si empezó aquí, tiene que ser acá. Y en verdad, una de las particularidades de Dios es que Él nos sorprende, de que Él es tan soberano, de que Él actúa de una forma en la que es mucho mayor y hasta mucho mejor de como nosotros en algún momento lo imaginamos, porque nosotros lo imaginamos de una forma, una perspectiva humana. Él no, Él es Dios todopoderoso y Él todo lo encaja, Él todo lo hace una obra maestra. Él nos sorprende de una forma en la que siempre va a superar la expectativa nuestra. Entonces, ellos le empiezan a contar que habían unas mujeres que se habían asombrado porque lo habían visto, que habían visto los ángeles, que habían hablado con ellas, que fue ese pasaje lo hemos visto, que le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? O sea, ellos le empezaron a surtir de toda la información de lo que estaba pasando. Entonces, ahí Jesús le dice a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara para que Él entrara en su gloria. Entonces ahí Él les empieza a hablar de las cosas, de todo lo que ya en las escrituras los profetas habían anunciado que era lo que iba a pasar con Jesús. Y de hecho, cuando nosotros vemos más otros pasajes, nosotros vemos cómo Jesús mismo los empezó a preparar de lo que iba a pasar con Él, de cómo Él iba a morir y todo, pero ellos estaban todavía velados, ellos todavía no entendían cómo sucederían las cosas. Entonces, luego de esto, Él se sienta a comer a la mesa con ellos y entonces llega este momento que Él parte el pan, así como pasó en la última cena, y ahí fue donde ellos reconocieron que ese era Jesús. Entonces vemos que ellos estaban tristes, acongojados, vemos que ellos estaban con los ojos velados. Eso hace referencia de una forma espiritual a lo que es el entendimiento. Cuando nosotros tenemos el entendimiento velado, es como velado, quiere decir que es un velo, o sea que de alguna forma nosotros no podemos ver lo que evidentemente está ante nuestros ojos. Entonces, ¿qué tal si yo te digo que así de cercano está Jesús? Así de cercano como estuvo con ellos en Emaús, en ese camino. Y ellos, producto de su tristeza y de todo lo que había pasado, ellos no se habían dado cuenta de que Jesús estaba caminando con ellos y que estaba hablando con ellos. Pues así de cercano está Dios con su Espíritu Santo y Jesús en nuestro interior, más cercano de lo que nosotros lo podemos dimensionar. Cuando nosotros, por el proceso que vivimos de esa relación con Él, donde nosotros decidimos caminar esa relación con Él, van a pasar muchos periodos de prueba, van a pasar muchas cosas que a nosotros nos van a incomodar,
que a nosotros nos van a entristecer, que hasta nos va a llevar hasta, dependiendo de los casos, si nos dejamos absorber mucho por esa tristeza, hasta querer acabar con nuestra vida. El no entender, el cuestionar a Dios de por qué tal o cual cosa. Y sobre todo cuando tenemos esas luchas internas, cuando sabemos que nosotros estamos actuando mal y no estamos haciendo las cosas conforme Dios espera que nosotros las hagamos, o como están escritas en su palabra, que nosotros las hagamos. Entonces tenemos esas luchas, o sea, de lo que no quiero hacer, entonces eso hago. Y nos sentimos impuros, nos sentimos que no merecemos su perdón, que ahora con qué cara yo le voy a pedir perdón a Dios. Tantas cosas que experimentamos, ¿verdad? Tantas cosas que pasan en nuestra mente, así como tantas de esas cosas que pasan en nuestra mente, que es también el mismo enemigo, la misma fuerza de las tinieblas, Satanás con sus demonios, tirándonos esos dardos a nuestra mente, incrustándonos, buscando incrustarnos ese tipo de pensamiento que nos hace sentir como indignos. ¿Para qué yo le voy a pedir perdón? Él es tan santo, Él es tan perfecto y yo tan imperfecto. Pues por el proceso y por esa relación tú te vas a ir dando cuenta de cuán cercano Él está, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Él, como Él está tan dentro de ti, Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe lo que tú estás sintiendo en tu interior. Él conoce esa lucha muchísimo mejor que tú y que yo. Ahí es donde nosotros debemos aprender a reconocer que Él está súper cercano. No es un Dios, ¿dónde estás? Es un darme cuenta que Él está dentro de mí, que Él está en mi interior. Y dejarlo a Él, al que Él sea el que venza y el que me fortalezca y que gane esa lucha que hay en mi interior. Cuando me siento que no puedo, cuando me siento que soy la más menospreciada o el más menospreciado, el más indigno, la más indigna. Ahí es donde yo debo de reconocer su gracia, que no me la merezco, pero que sí la recibo. Eso es todo. Así de cercano está su amor, que nada nos puede separar del amor de Él. Y como otro ejemplo, pues te puedo mencionar también de Mateo 14, del 28 al 29, que me habla de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Estaban en un barco, hubo una tormenta, te lo voy a resumir. Estaban todos los discípulos de Jesús en el barco, se levanta esta tormenta. No quiero ni imaginarme cómo sería esa tormenta. Nunca he vivido una tormenta en alta mar, así que no sé, pero me imagino que debe de dar mucho miedo. Entonces de repente ellos ven, o sea, de noche, Jesús después caminando sobre las aguas. Imagínense, ya acaba de pasar la tormenta y como esta, no sé, esta neblina, todo esto, lo ven y piensan que será que es un fantasma, qué es lo que está pasando. Y él mismo les dice: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando él dice yo soy, la verdad es que lo único que podemos dimensionar o imaginarnos es su inmensidad, la inmensidad de su gloria. Cuando Él dice yo soy, es porque lo es todo, porque Él lo es todo. Entonces, Pedro mostró
muchísima fe. Pedro le dice, si eres tú, dime que yo vaya. Entonces Jesús le dice, ven. Y ahí es donde Pedro se arriesga, ahí es donde vemos esa fe violenta de Pedro. Él se arriesgó a caminar así como su maestro estaba caminando sobre las aguas. Él quiso, porque él vio que si Jesús lo podía hacer, había algo en el poder de él que le podía permitir caminar junto con él. Pero ¿qué pasó? Como el ambiente había quedado todo medio turbio de la tormenta, él tuvo miedo. Él tuvo miedo porque hubo un fuerte viento. Él tuvo miedo y él empezó a hundirse. Ahí es donde él le dice, sálvame, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió su mano y lo sacó. Luego le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro tuvo muchísima fe con el hecho de decirle a Jesús, dime que yo vaya, porque él pensó, si él puede, yo también puedo. O sea, hay algo en el poder de él que me va a hacer caminar sobre las aguas, que me va a hacer romper todas las leyes físicas, de gravedad, de ciencia, todo lo que tú quieras, porque él tiene el poder de todo. Él es yo soy, porque él me dijo yo soy. Entonces él tuvo mucha fe, pero al ver las circunstancias, ¿qué me dice esto? Que muchas veces nosotros podemos empezar algo con mucha fe. A veces nosotros mismos podemos reconocernos o querer percibirnos a nosotros mismos como personas de mucha fe o personas de fe porque yo le oro a Dios, porque yo leo la Biblia, porque yo tengo una relación con Dios. Pero a veces llegan las circunstancias y esas circunstancias, o sea, nosotros mismos nos desenfocamos y nos dejamos distraer de las circunstancias, así como le pasó a Pedro, que él con el viento se distrajo, le dio miedo. Entonces así mismo nos pasa a nosotros. Estamos, como quien dice, en esa fe caminando sobre el agua o estamos como en ese momento en el que más nos sentimos que tenemos una fe fuerte y de repente pasaron cosas y quedamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No me escuchas? No hay mentira más grande que podamos creernos nosotros mismos, que digamos que Dios, que Jesús, que su Espíritu Santo no nos escucha. Sí nos escucha porque está dentro de nosotros. Aquí a mí no me habla de qué distancia estaba Jesús. Aquí nada más me dice que un momento llegó Jesús y lo rescató, lo sacó de esa situación en la que estaba. ¿Por qué? Porque Pedro también reconoció que el único que lo podía salvar de esa situación era Jesús. ¿Por qué no le dijo a los demás apóstoles otro nombre? Juan, Mateo, sálvame, ¿no? Porque él sabía que el único, y es que la salvación solamente viene de Dios. Él es el único que la puede dar. La salvación a cada una de esas situaciones, la salvación a cada una de esas luchas que nosotros podemos tener, esas crisis existenciales, esas depresiones, esas ansiedades, esos miedos, esos temores, esa salvación también de nuestros pecados, porque para eso vino Jesús y con su sangre nos limpió y con su sangre nos liberó. Y ese mismo Jesús que caminó sobre las aguas es el mismo Jesús que está en nuestro interior. Así que te invito a que la próxima vez que pienses, Dios, ¿dónde estás? Por todas las cosas que pasaron desde tu niñez, cosas que a lo mejor no merecías que te pasaran, pero te pasaron. Él está dentro de ti, está tan cercano que donde tú empiezas a creerlo, a tener esa fe de que está cercano a ti, que está en ti, omnipresente, que te entiende, omnisciente, que está sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo. Ahí es donde tú te das cuenta y verdaderamente dejas de hacer ese cuestionamiento de dónde estás, porque empiezas a reconocerlo que está en tu interior.
corrigiéndote, porque también te corrige. Esa lucha que tú tienes esa resistencia y esa lucha, y que, qué sé yo, puedes sentir que te asfixia, que no puedes más, y vuelves y haces lo mismo por lo que sientes que estás luchando. No luches tú. Cédele la lucha a Él, porque las armas y la pelea es de Él. Tú solamente tienes que dejarlo a Él fluir, a que sea el que es más fuerte en ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que te puede rescatar de todas esas cosas que nos afectan, que son prácticas o cosas del mundo, que todo el mundo ve como que están bien, pero muchas veces en Dios no están bien, y por eso es esa lucha, porque Él nos está corrigiendo. Así que siéntete bendecido, siéntete bendecida de poder experimentar esa lucha interna, porque hoy estás descubriendo que si tienes esa lucha interna es porque es el Espíritu Santo de Dios en ti, diciéndote, haciéndote ver a ti mismo, para que por ti misma te des cuenta de que es Él en ti, y de que le debes de entregar eso para que Él se encargue, porque separados de Él nada vamos a poder hacer. No importa cuántas veces luchemos, esta vez lucha, pero con Él por delante, con Él en ti. Oro, ya cerrando, para que todo velo sea rasgado con la sangre poderosa de Jesucristo, y así mismo tú puedas reconocer y puedas mirar, puedas hacer esa introspección, puedas ver dentro de ti, para que veas la grandeza de Dios en ti, para que nunca olvides de que Él te escucha, de que Él te ve y de que Él te entiende muchísimo más de lo que tú mismo te entiendes o de lo que tú crees que te conoces. Recibe su abrazo, recibe su amor, y declaro el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.